encéfalo, bueno, al menos desde mi perspectiva, es como una de las más pesaditas, porque es como está algo muy escondido dentro del encéfalo, que no podemos ver como a simple vista. Y entonces, para eso nosotros tenemos que estar bien ubicados anatómicamente para que los alumnos nos entiendan. Entonces, y ese es un consejo que les doy para todas las prácticas. Primero ubiquen anatómicamente a los alumnos para después seguir con lo demás de neuroanatomía o de lo que sea de neurología o lo que vayan a dar. Entonces, vamos a iniciar esta práctica. Y lo primero que quiero que veamos es el origen embrionario, que lo vimos en ontogenia. Y bueno, ahí veían lo de las vesículas cerebrales. El diencéfalo junto con el telencéfalo provienen del prosencéfalo. Imagínense ustedes al telencéfalo, son los hemisferios cerebrales, ya en el adulto. Entonces estos hemisferios cerebrales están envolviendo al diencéfalo. El diencéfalo está en medio de estos dos, los están como protegiendo, digamos, entre comillas. Por eso es que el diencéfalo no se puede ver a simple vista. Y el diencéfalo es esa parte que no solamente vamos a poder ver si nosotros hacemos una disección en la línea media del encéfalo al separar los dos hemisferios, y sería esta estructura que nosotros estamos viendo aquí dentro del círculo. Entonces, recuerden que proviene del prosencéfalo. Si nosotros hablamos ya de la parte anatómica del diencéfalo en general, aparte de que está rodeado por los hemisferios cerebrales, vamos a ver que la mayoría de las estructuras son pares. Hay tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo del encéfalo. Y este diencéfalo está dividido en esas dos partes por esta estructura del sistema ventricular, el tercer ventrículo. Entonces, ubicándonos anatómicamente, este sería el cuerpo calloso. Abajo de este cuerpo calloso viene el tercer ventrículo. Esta parte que vemos acá es el tercer ventrículo y este es el que me va a estar separando a mí el diencéfalo de un lado con el diencéfalo del otro. Eso es en cuanto para ubicarnos más anatómicamente. Dentro de los límites que podemos encontrar nosotros es que en la parte anterior el diencéfalo va a estar en contacto con estas estructuras, la comisura blanca anterior, la lámina terminal, en la parte basal puede estar en contacto con el mesencéfalo y con la hipófisis, que va a adquirir relevancia cuando hablemos más adelante. En la parte posterior, pues va a estar en contacto con los colículos del mesencéfalo y con el esplenio del cuerpo calloso. Y en la parte superior, el techo del diencéfalo van a ser el cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso, valga la redundancia. Y algo que es como muy confuso es que las paredes laterales del tercer ventrículo son las paredes mediales del diencéfalo. Si ustedes se ubican anatómicamente y ven al tercer ventrículo como una caja, por ejemplo, esas paredes laterales de esa caja forman las paredes mediales de lo que vendría siendo el diencéfalo. En la parte anterior, el diencéfalo, específicamente el tálamo, me va a formar una estructura que también forma parte del sistema ventricular, lo que sería el agujero ventricular. Ahí pierde el contacto con la comisura blanca y con el pico del cuerpo calloso y deja este orificio que me va a conectar los ventrículos laterales aquí arriba con el tercer ventrículo. Y bueno, si nosotros vemos en un corte transversal, vamos a ver lo que ya les he hablado. Las paredes mediales del tercer ventrículo, del diencéfalo, perdón, son las paredes laterales del tercer ventrículo. Y las paredes laterales del diencéfalo es el cuerpo calloso, la cápsula interna, perdón. Específicamente el brazo posterior de la cápsula interna. Algo muy interesante en el diencéfalo es que aparte de que el tercer ventrículo me separe el diencéfalo de un lado con el otro, vamos a tener una comisura blanca, de sustancia blanca, que se conoce como adherencia intertalámica o comisura intertalámica, o más intermedia, también he leído que la llaman, que solamente la podemos encontrar como en el 70% de los encéfalos, menciona este libro de Afifi. Entonces eso es algo interesante, que también va a estar dividiendo, pero mantiene en contacto ambos diencéfalos. Bueno, y eso es más de los límites. Y el diencéfalo como tal, es toda esa masa de sustancia gris, se divide en 4 componentes principales, lo que vendría siendo el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Y en algunas literaturas también incluyen a 2 estructuras que vamos a ver más adelante que forman parte del tálamo, los cuerpos mamilares,
como el metatálamo. Entonces podríamos estar hablando de 5 divisiones. ¿Qué serían esas que estamos viendo acá? La más ventral sería el hipotálamo, que se extiende en esta región de acá, cerca de donde tendríamos la comisura blanca anterior y en contacto, como les había dicho, con la hipófisis. En la base del tercer ventrículo, el hipotálamo. El tálamo, que es la estructura más grande del diencéfalo, la masa más grande, que se va a encontrar en la superficie más dorsal, dorsomedial del diencéfalo. Y posterior a ese tálamo vamos a tener el epitálamo, que ya vamos a ir analizando más qué estructuras componen a estas divisiones. Eso que sea en amarillo sería el epitálamo. Y el subtálamo, en un corte medial, nosotros lo identificaríamos como en la parte superior del mesencéfalo, como dorsal al mesencéfalo, en esa región de aquí. Posterior al hipotálamo e inferior al tálamo. Igual aquí lo vemos ya en un corte sagital. Y aquí vemos el tálamo y los núcleos del tálamo. Y nuevamente el hipotálamo y el subtálamo. Pero como les había dicho desde el inicio, para verlo mejor es en un corte medial. Ese es el sagital, perdón. Y ese es un coronal. Entonces, en un corte medial, si nosotros dividimos el cuerpo calloso, podemos identificar esas estructuras de mejor manera. Y bueno, vamos a comenzar con esa masa de sustancia gris más grande del diencéfalo, que es el tálamo. El tálamo es una estructura par. Lo vamos a tener en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Y como ven ustedes en la imagen, es más o menos ovalado. El extremo anterior del tálamo, esa región que vemos acá donde están las puntas amarillas, donde les estoy señalando ahorita, esta es la que va a formar específicamente la parte posterior del conducto interventricular, lo que les decía que separaba al diencéfalo de la comisura blanca anterior, por ejemplo. Entonces ese forma ese límite del agujero interventricular, este espacio de aquí. El extremo posterior de los tálamos está más separado. Los extremos anteriores están como bien juntitos, no están perpendiculares, sino que están como más juntos de la porción anterior y más separados de la porción posterior. Y aquí es donde se forman estas masas grandes que se conocen como el pulvinar. La mayoría de todos los núcleos que vamos a ver en el tálamo, recordemos que los núcleos son masas de sustancia gris formadas por neuronas, cuerpos de neuronas en el sistema nervioso central. Y todo lo que vamos a ver ahorita, la mayoría son núcleos. Entonces, todos estos núcleos del tálamo van a estar en contacto directo con la corteza cerebral, con la corteza somática, la corteza motora, la auditiva, excepto con la corteza olfatoria. El sentido del olfato no hace relevo en el tálamo. Y eso es algo que se me olvidó mencionarles al inicio, que imaginemos nosotros al diencéfalo como un sitio de relevo, por donde va a pasar toda la información. Y el tálamo es como la estrella de esa función. Es el sitio principal de relevo de la información, de todo lo que a ustedes se les ocurra, excepto el olfato. Entonces, vuelvo a la idea anterior. El tálamo recibe fibras de la corteza corticotalámicas, fibras corticotalámicas, y a la vez envía fibras desde el tálamo hacia la corteza, tálamo corticales. Entonces, la corteza cerebral y el tálamo están en contacto recíproco y se pueden modular tanto el tálamo a la corteza como la corteza al tálamo. Pero como ustedes sabrán, para que la información sea consciente y podamos modularla y se pueda interpretar de mejor manera, tiene que llegar a la corteza. El tálamo puede recibir esta información e interpretarla entre comillas, pero lo va a hacer de una forma burda, no va a ser algo específico o más avanzado, digámoslo así, como lo hace el encéfalo. Entonces, entre estos núcleos del tálamo, desde que empecemos a verlos como tal, no hay como una conexión directa, como entre el lateral posterior y el lateral dorsal que están a la par, por ejemplo. No hay como fibras que me conecten un núcleo con el otro de forma directa. Siempre hay interneuronas que van a inhibir o estimular un núcleo y que eso afecte a otro núcleo, pero no hay fibras como tal que me los estén conectando. Lo que sí encontramos dentro de los tálamos son esas estructuras en forma de Y que ven acá. Entonces, esa estructura en forma de Y se conoce como lámina medular interna.
Y si hay una lámina medular interna, también hay una externa, que aquí en la imagen no se ve, pero esa se ubica en la porción lateral del tálamo, que son fibras de sustancia blanca siempre. Y en la parte dorsal, en la superficie del tálamo, también encontramos otras capas de fibras de sustancia blanca, que estas se conocen como estrato o capa zonal en la parte dorsal. Entonces, recapitulando, sustancia blanca encontramos en la parte dorsal del tálamo y se conoce como estrato zonal. En la parte lateral del tálamo encontramos la lámina medular externa, y en la parte interna del tálamo como tal, todo eso que ven en forma de Y es la lámina medular interna. Esta Y nos ayuda a dividir los núcleos del tálamo en 3 segmentos: los núcleos anteriores, los amarillos, los núcleos laterales, los que están en rojo, y los núcleos mediales, los que están en azul en la parte medial. Aprovechando esta imagen, ven esta comisura que se ve aquí, la adherencia intertalámica. Esa es la que me va a estar conectando ambos tálamos. Y que la podemos ver en este espacio que divide los 2 tálamos, es específicamente el tercer ventrículo. Entonces, tomando como referencia esta Y y la división que acabamos de hacer ahorita, vamos a ir desglosando estos núcleos. Entonces, creo que, bueno, ahí está lo de las láminas medulares. La parte anterior, vamos a iniciar con la parte anterior. ¿Qué sería esto que está en color amarillo? Como ven, en la parte anterior no está dividido en varios núcleos, porque solamente es como el núcleo anterior del tálamo. Y esta porción anterior va a recibir tractos, y eso requiero que lo recuerden y se lo graben, el tracto mamilotalámico, que me va a conectar los cuerpos mamilares con el tálamo, los núcleos mamilares o cuerpos mamilares con el tálamo. ¿Y para qué? Para mecanismos de memoria reciente, para el concepto de las emociones, el tono emocional, y por lo tanto, este núcleo anterior se relaciona mucho con el sistema límbico. Además va a tener como fibras aferentes y eferentes con el giro del cíngulo, que como sabemos forma parte del sistema límbico, y con el hipotálamo, en el caso de los cuerpos mamilares. Entonces, para no andar mucho en eso, recuerden esto: mecanismos de memoria reciente, tono emocional y que se relaciona con el sistema límbico, el núcleo anterior del tálamo, que ese es el que se va a encontrar entre estas 2 líneas que me forman la parte superior de la Y. En la parte medial del tálamo, aquí ya se vuelve un poquito más complejo, porque no encontramos solo un núcleo, sino que podemos encontrar varios núcleos. Pero el más grande y el principal es el dorso medial. Dentro de este dorso medial podemos encontrar otros núcleos más pequeños que tienen funciones que tal vez no se conocen o que son menos específicas. Entonces, ese núcleo dorso mediano se va a conectar con la corteza prefrontal del lóbulo frontal. ¿Alguien sabe o tiene un concepto de una función de la corteza prefrontal? Conducta y emociones. ¿Puedes repetir? Conducta y emociones. Ajá, la conducta y las emociones. Entonces, ese núcleo dorso mediano es importante porque me va a integrar las emociones con las funciones somáticas y motoras del organismo, funciones viscerales, la olfatoria, o sea, se relaciona bastante con el rinencéfalo en este aspecto en que, por ejemplo, nosotros olemos la loción de alguien que conocimos en el colegio, por ejemplo, y están en la universidad, vuelven a oler, a tener ese olfato, ese momento, y lo recuerdan. Entonces se relaciona bastante con las emociones y con la conducta, al estar relacionado con la corteza prefrontal. Y la más interesante de todas es la parte lateral, que estaría obviamente de la línea media, más alejado de la línea media, en esta zona lateral. Y aquí sí vamos a encontrar gran variedad de núcleos. Estos núcleos nosotros los podemos dividir en una hilera ventral y en una hilera dorsal para facilitar su estudio. En la hilera dorsal, esta región de aquí, lo que nosotros vamos a encontrar van a ser el núcleo dorsal lateral o dorsolateral, el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar, que serían estos de acá, el LD, LP y el pulvinar. Esta región de acá es la hilera dorsal de los núcleos de la parte lateral del tálamo. Y estos van a tener contacto con otras estructuras del encéfalo, como el giro del cíngulo, el lóbulo occipital, lóbulo temporal y el lóbulo parietal.
Pero estos de la hilera ventral son los que tienen funciones más interesantes. Menciona Snell de que, y bueno, es como lógico que nosotros no debemos, no tenemos como por qué sabernos la función de todos los núcleos del hipotálamo y el tálamo, por ejemplo. Pero hay núcleos importantísimos, como estos de la hilera ventral, que sí tenemos que tener una idea más o menos de lo que hacen. Entonces eso sí es como importante que tengan en mente. Y a la hora de hacer sus dispositivos, si les toca diencéfalo, por ejemplo, estos no los pueden como saltar. Entonces, en esta hilera ventral lo que nosotros vamos a tener van a ser primero el núcleo ventral anterior, que es ese que vemos aquí al inicio, cerca de los núcleos anteriores. Y ese es lo que va a tener conexiones con el cuerpo estriado, la sustancia negra, la formación reticular y con la corteza premotora. Por lo tanto, va a participar en los movimientos voluntarios. Va a tener influencias en la modulación de la actividad motora. Ese núcleo ventral anterior. Recuerden siempre con quién va a tener conexión en los núcleos, porque eso les puede ayudar bastante a recordar la función. O la función les puede ayudar a recordar las conexiones que tiene ese núcleo. El ventral lateral, que es el que está más posterior, ese va a tener aferencias del núcleo rojo, del cerebelo, y va a tener proyecciones, es decir, eferencias hacia la corteza, hacia el área motora y hacia el área premotora. Al igual que el anterior, que el ventral anterior, ese tiene función en la motilidad voluntaria. Y para finalizar eso de la hilera ventral, los núcleos ventral posteriores, que estos se subdividen en otros dos, en el ventral posterolateral y en el ventral posteromedial. El ventral posteromedial, este de acá, me va a recibir información sensitiva. Ya vimos que el ventral lateral y el ventral anterior reciben información motora. El ventral posteromedial y el ventral posterolateral reciben información sensitiva. El medial recibe información de la cara. Y si recibe información sensitiva de la cara, ¿qué nervio le está llevando esa información? Trigémino. Ajá, el trigémino. Y el ventral posterolateral, ese recibe la información somática, la sensibilidad del cuerpo en general, o sea, de todo lo que no sea cara. Y entonces, ¿qué lemniscos o fascículos van a ir a dar a ese núcleo? El lemnisco medial. Ajá, el lemnisco medial, lemnisco espinal. Entonces, toda esta información sensitiva que viaja desde la cara y el cuerpo va a dar a ese núcleo ventral posterior. Y bueno, eso es como los núcleos importantes que ustedes tienen que recordar. El anterior, que está relacionado con el sistema límbico, las emociones, la parte medial del tálamo, que está relacionado tanto con lo sensitivo, lo motor, lo visceral, y eso lo vincula con la parte emocional. Y en la parte lateral, recuerden, los ventral lateral y anterior son motores, función motora voluntaria. Correcto, que recuerden eso, ya la hacen. Y los posteriores, el ventral posterolateral y el medial, la sensibilidad del cuerpo. Entonces, existen otros núcleos también dentro del tálamo. Les mencionaba que dentro del mediano, por ejemplo, de la parte medial hay otros núcleos más pequeñitos. Dentro de esta lámina medular interna incluso hay núcleos que se llaman núcleos intralaminares, y esos van a participar, van a estar involucrados en los mecanismos de alerta y en la conciencia también. Esos los podemos ver, no sé si hay una imagen aquí. Ajá, estos núcleos intralaminares, estos son los que van a estar involucrados en esto de la conciencia y la alerta. Y por lo tanto van a recibir aferencias de la formación reticular. Recordemos que la formación reticular está muy involucrada en este aspecto. También tenemos otros núcleos, como el núcleo reticular, por ejemplo, el núcleo reticular del tálamo, que sería este que está aquí señalado en una imagen de Snell. Y probablemente se dice que su función sea regular la actividad del control cortical, tipo como modular lo que la corteza cerebral va a realizar o cómo lo va a percibir dependiente de la información que llegue del tálamo. Entonces no tiene como una función específica. También hay otros núcleos como los núcleos de la línea media, por ejemplo, que no se conoce su función. Entonces hay un montón de núcleos dentro del tálamo. Pero lo que me importa a mí que ustedes recuerden son los que acabamos de ver acá. Y se me estaba olvidando esos dos núcleos importantísimos, que son los cuerpos geniculados. Si nos ubicamos aquí en el tálamo, esta es la parte posterior. Si recuerdan, les dije que el pulvinar era en la parte posterior del tálamo, era como la prolongación más grande o el núcleo más grande que iba a tener.
Posterior a ese núcleo pulvinar, nosotros tenemos los cuerpos geniculados medial y el cuerpo geniculado lateral. Estos cuerpos geniculados son los que se conocen como el metatálamo, que no es como una clasificación oficial del diencéfalo, pero lo pueden considerar así también. Entonces, ese cuerpo geniculado medial va a estar relacionado con la vía auditiva, es decir, el nervio auditivo va a llevar información hacia el cuerpo geniculado medial para que éste lo lleve, envíe, sea como un relevo para la corteza auditiva. Y lo mismo con el cuerpo geniculado lateral. Este va a recibir información visual de la vía visual, del nervio óptico, y lo va a enviar a la corteza occipital, del lóbulo occipital. Es decir, que los nervios, todos, excepto el olfato, tienen que hacer relevo en el tálamo. Ese es como importantísimo el tálamo, primordial. Y aquí les tengo esta tabla donde les resumo todos los núcleos que tenemos en el tálamo. Le pueden tomar captura, igual les voy a enviar la presentación después. Pero como forma de resumen, como puntos claros que quiero que recuerden, es que el tálamo es un conjunto de núcleos. Y al ser núcleos, son un conjunto de células que van a estar funcionando ahí como relevo. Toda la información tiene que llegar al tálamo, sí o sí, para luego ser enviada hacia la corteza. Otra cosa importante es esta relación que va a tener el tálamo con la corteza cerebral, una relación bidireccional. Lo que el tálamo envía a la corteza lo va a percibir y la corteza le va a enviar respuestas al tálamo, van a estar en constante comunicación. Y algo interesante es que al menos 2 núcleos del tálamo están en contacto con una sola área de la corteza cerebral. Recordemos también que el tálamo va a tener un montón de núcleos sensoriales o sensitivos que van a llevar esta información sensitiva hacia la corteza, como les he estado repitiendo, y además núcleos motores que van a hacer consciente la actividad motriz que nosotros tengamos. Y no solo eso, o sea, el tálamo está bien involucrado también en el control de las emociones, en la personalidad, en la memoria, a través de los núcleos anteriores y el dorso mediano, por ejemplo. Y otra cosa importante, la regulación del estado de la conciencia, como esa es la función de los núcleos intralaminares. Entonces recuerden como esas funciones importantes que nos ayudan a recordar también, la función nos puede ayudar a recordar los núcleos que están involucrados en dicha función. Entonces el tálamo, ustedes imagínenselo como el hermano mayor del diencéfalo. Al tálamo le sigue el hipotálamo, pongámoslo como en orden de importancia tal vez, o de tamaño. El hipotálamo era esta zona que nosotros veíamos acá. El tálamo nosotros lo vemos bien definido, o sea, bien bonito aquí. Pero el hipotálamo, no está bien definido. Sí tiene un montón de núcleos, pero no es como una estructura que nosotros podamos dimensionarla muy bien. Se va a ubicar en este espacio, en la parte basal del tercer ventrículo. Y si ven ustedes, aquí empieza bien ancho el hipotálamo. Empieza bien ancho y se va a ir adelgazando, me va a formar algo que se conoce como tuber cinereum, y posterior a ese tuber cinereum encontramos una estructura de sustancia blanca que se conoce como eminencia media, que va a estar en contacto con los cuerpos mamilares, que es esta pelotita que ven aquí, y el mesencéfalo. Entonces, recapitulando, esa es la parte superior del hipotálamo. El hipotálamo se va adelgazando, se hace más fino y me forma el tuber cinereum, que es sustancia gris. Y posterior a este tuber cinereum tenemos la eminencia media. Y justamente esta parte del diencéfalo, el hipotálamo, es la que va a estar en contacto con la hipófisis, o la glándula pituitaria, específicamente con la neurohipófisis. O sea, es como una prolongación. La neurohipófisis, de hecho, se deriva de una evaginación de la sustancia gris del diencéfalo. Entonces, si el tálamo tenía un montón de núcleos, el hipotálamo tiene aún más núcleos, tiene alrededor de 70, 90 núcleos, pero no los vamos a ver todos porque pues no da tiempo. Como datos anatómicos interesantes, el tálamo puede llegar a pesar como 4 gramos. Es súper pequeño y eso no representa ni el 1% del peso del encéfalo, es bien pequeñito. Los límites que vamos a encontrar en el tálamo, ya se los había mencionado. El límite anterior vamos a tener esta estructura que se conoce como lámina terminal y el pico del cuerpo calloso.
y además el quiasma óptico, que es ese que observamos acá, que ese está como más basal. En la parte posterior va a estar en contacto con el mesencéfalo. Ese es el mesencéfalo, y ven aquí esta prolongación del mesencéfalo que hace contacto con el hipotálamo. Medialmente va a estar relacionado con el tercer ventrículo, así como estaba el tálamo, y lateralmente va a estar relacionado con el subtálamo. Es decir, que el subtálamo está más lateral que el hipotálamo. Hay una estructura, el fornix, que es esta prolongación de sustancia blanca que vemos aquí, que el fornix está bien involucrado en el sistema límbico. Pero aquí lo que hace en el hipotálamo es dividirlo en dos regiones, pongámoslo así, en una región lateral y en una región medial. Dividir el hipotálamo así nos ayuda a estudiar los núcleos, o sea, como a dividir el hipotálamo para facilitar como su estudio. Porque en la región lateral en realidad no tenemos muchos núcleos, solamente son como fibras de tractos prosencefálicos que van a estar ahí, siempre tienen su función, como conectar con el área septal, por ejemplo, el tegmento mesencefálico, que sería esta región que vemos acá. Entonces esa región lateral no es como que sea prioridad para el estudio de los núcleos, pero la región medial sí. Y de hecho, la región medial del hipotálamo se subdivide en más regiones. Entonces recordemos, el fornix me divide el hipotálamo en dos regiones, una región lateral y una región medial. La región lateral encontramos fibras que me van a conectar el hipotálamo con el tectum mesencefálico, esta estructura que vemos acá, me lo van a conectar con el área septal. Y bueno, y la parte medial, la región medial, es donde encontramos verdaderamente los núcleos. Y esa región medial se subdivide en 4 zonas. De anterior a posterior, estas zonas son, o grupos, son el grupo preóptico, el grupo supraquiasmático, que ese también se llama grupo supraóptico, porque va a estar ubicado por encima del quiasma óptico, esa estructura que vemos aquí, el quiasma óptico, y aquí encima el supraquiasmático. Posterior al supraquiasmático encontramos la región tuberosa, porque esa es la región tuberosa, es la más ancha, y aquí es donde va a estar en contacto con el tuber cinereum. Y la región mamilar, porque recordemos, esta pelotita que ven aquí es el cuerpo mamilar. Entonces esta es la región mamilar, la parte más posterior. Entonces, la parte preóptica, supraóptico, supraquiasmática, la parte tuberosa y la región o grupo mamilar. Esas son las 4 regiones con las que nosotros podemos estudiar los núcleos del hipotálamo. Y bueno, en la presentación no lo agregué, pero se lo voy a mencionar rapidito. Ahí en la región preóptica, que es la primera, la que está más anterior, esa se ubica justamente detrás de la lámina terminal. Y va a tener un montón de fibras que van a llegar ahí, fibras aferentes, que me van a estar enviando hormonas u otras moléculas, como la angiotensina 2, encefalinas, endorfinas. Y esto es importante, antes de que continuemos, porque eso se relaciona con las funciones del hipotálamo. Ya hablamos un poco de la anatomía del hipotálamo, pero sus funciones son bien interesantes. Es como de lo más interesante que tenemos en el diencéfalo, porque va a estar regulando actividades del sistema nervioso autónomo, pero también es como el centro de regulación del sistema endocrino. Entonces me va a estar regulando funciones como la sed, el apetito, la pérdida del apetito, el sueño, va a estar involucrado en la parte sexual también. Y en cuanto al sistema endocrino, mucho se habla de que la glándula pituitaria o la hipófisis es la glándula maestra, pero en realidad quien es el maestro en el sistema endocrino es el hipotálamo. Bueno, al menos yo así lo veo, porque es ahí donde se origina el impulso para la liberación de las demás hormonas. Entonces, el hipotálamo va a ser una zona bien irrigada, porque para que el hipotálamo libere hormonas o cumpla sus funciones, tiene que estar en contacto con las demás partes del organismo. No solo en la parte nerviosa, sino en la parte vascular, porque es por ahí donde van a viajar muchos gases o muchas sustancias que me van a activar el hipotálamo para que se libere cierta hormona, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que lo dividamos en estas zonas. Y en esta región preóptica específicamente es donde vemos fibras aferentes que van a recibir estos productos, como las encefalinas, las endorfinas, la angiotensina 2. Y aquí en esta parte preóptica, en la primera región que estamos viendo, vamos a encontrar 3 núcleos principales. El núcleo preóptico medial,
el núcleo preóptico lateral y el núcleo periventricular preóptico. Todos se llaman preópticos. Y todos esos tienen como su relevancia. El núcleo preóptico medial, por ejemplo, este es importante porque me va a estar estimulando la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, por ejemplo, para que se libere la hormona gonadotropina en la hipófisis, en la glándula pituitaria. Este núcleo, además, el preóptico medial, va a estar involucrado, además de la reproducción, al ser de la hormona gonadotropina, se relaciona con la alimentación, la locomoción y la excitación sexual. Este núcleo es interesante porque en los varones, por ejemplo, al estar, los varones estamos como en una constante estimulación de que se libere hormona liberadora de gonadotropina. En el caso de las mujeres, la liberación de esta hormona es cíclica, cada 28 días. Entonces, el tamaño del núcleo preóptico, y se ha demostrado a través de imágenes de resonancia magnética, el tamaño de ese núcleo preóptico medial es más grande en los varones, puede ser 2 veces mayor, más grande que en las mujeres, por ejemplo, por esa constante liberación de la hormona gonadotropina. Entonces, esa sería como la relevancia de la parte medial, de la región preóptica, perdón. Luego pasamos a la región prequiasmática, que es la que está encima del quiasma óptico. Es como la segunda región más grande y esta va a estar formada por varios núcleos. Va a estar formada por el núcleo supraóptico, el paraventricular, el núcleo hipotalámico anterior y por el núcleo supraquiasmático. Y aquí tenemos 3 núcleos que van a adquirir relevancia cuando ustedes den los mesones. Yo hoy me voy a tardar dando la parte teórica porque quiero que lo abarquemos todo. No me voy a tardar los 25 minutos que deberían de tardarse normalmente. Entonces, los núcleos que se encuentran en la región supraquiasmática, les mencionaba que adquieren importancia porque liberan hormonas directamente, como el núcleo supraóptico, por ejemplo. ¿Alguien recuerda qué hormona libera el núcleo supraóptico? ADH. Ajá, la antidiurética. ¿Y el paraventricular? Cortisol. Oxitocina. Recuerden la mnemotecnia de sapo. S de supraóptico y A de antidiurética. La P de paraventricular y O de oxitocina. Entonces estas 2 hormonas se liberan directamente en esa zona. Y otro núcleo importante es el supraquiasmático. Ese núcleo supraquiasmático va a recibir fibras directas de la retina a través de unas células, que si no mal recuerdo el nombre, son las células ganglionares intrínsecamente especializadas, algo así, que esas son las que reciben los cambios de luz azul específicamente, para identificar el día y la noche. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la glándula pineal. Pero este supraquiasmático tiene esa importancia de que recibe esa información para activar la glándula pineal. Y luego pasamos a la región tuberosa, la que va a estar cerca del tuber cinereum, y esta se va a situar, al estar cerca del tuber cinereum, cerca del infundíbulo también de la hipófisis. Aquí encontramos núcleos como el dorsomedial, el ventromedial, el núcleo arqueado, que esos los pueden explicar ustedes mejor en la parte del mesón, y ahí los vamos a ver mejor hoy también. Y por último, tenemos la región mamilar, que esta región mamilar es donde van a estar los cuerpos mamilares, y también tenemos núcleos hipotalámicos posteriores, así como teníamos núcleos hipotalámicos anteriores en la región supraquiasmática. Entonces, si ven, hay un montón de núcleos y hay que saber las funciones de la mayoría de ellos. Entonces, así a grosso modo, el hipotálamo se va a encargar de la regulación de la temperatura, la ingesta de alimentos, el balance hidromineral, las contracciones uterinas y la contracción del epidídimo por parte de la oxitocina, liberación de hormonas adenohipoficiarias, que eso lo vamos a ver mejor en el mesón de hormonas diencefálicas, y algo muy importante, los ritmos circadianos. Algo interesante que ustedes pueden mencionarle cuando ustedes estén dándole esta práctica en su evaluación, es que el diencéfalo como tal, incluyendo todo el diencéfalo, nosotros solo lo podemos ver así en vivo, sin disecar nada, en una vista ventral. Y lo que vamos a ver únicamente va a ser el tuber cinereum, que era como aquella proyección donde se afinaba el hipotálamo, y los cuerpos mamilares. Es como lo único que podemos ver del diencéfalo
sin dividir, sin hacer un corte del cuerpo calloso para poder observar las demás estructuras. Entonces, estos núcleos hipotalámicos van a estar, todos estos núcleos van a enviar fibras hacia la adenopófisis y la neurohipófisis. Ya lo vamos a ver de qué manera se conectan. Y eso se relaciona bastante con la función que les iba mencionando de todos estos núcleos, porque me van a activar directamente hormonas, que se liberen hormonas de la adenopófisis, o van a hacer que se almacenen hormonas en la neurohipófisis. La neurohipófisis es como la prolongación directa del hipotálamo, ¿sí ven? Como les había mencionado antes, es una evaginación literalmente, y de ahí se origina, lo contrario a la adenopófisis. Y bueno, todo eso ya lo vimos, las áreas, los núcleos, y nuevamente un resumen de los núcleos. Entonces, algo que les mencioné al inicio de las funciones del hipotálamo eran el control autónomo que iba a tener. Las funciones, cuando nosotros hablamos de funciones, no podemos, o sea, podemos hablar de núcleos, pero también podemos hablar del hipotálamo en cuanto a regiones. Y decir, el área anterior y preóptica del hipotálamo, en cuanto al control autónomo, predominan las respuestas parasimpáticas. Eso es muy importante que lo recuerden. Y si ahí se regulan las respuestas parasimpáticas, ¿qué ejemplos me pueden dar ustedes de respuestas parasimpáticas que tenga nuestro organismo? A ver, algo parasimpático que recuerden. Recuerden que el simpático no es nada simpático. Entonces el parasimpático es lo contrario. Ahí hay disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, hay un aumento del peristaltismo, hay aumento de las secreciones gástricas, hay salivación. Todo eso forma parte de la parte parasimpática. Y recuerden que es el área anterior y preóptica del hipotálamo las que me van a regular estas funciones parasimpáticas. Y en cuanto a las funciones simpáticas del organismo, van a estar reguladas por el área posterior y el área lateral. Y si hablamos de simpático, entonces va a haber un aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia. Hay inhibición del peristaltismo, hay midriasis, hay hiperglucemia. Entonces, estas funciones se regulan a nivel de hipotálamo. Algo más que les mencioné en lo de las funciones es la regulación de la temperatura. El hipotálamo va a tener células encargadas de percibir la temperatura y va a mantener la temperatura corporal en un rango de 36.7 a 37 grados Celsius, por ejemplo, si medimos una temperatura oral, o 38 grados Celsius rectal. Y hay dos porciones del hipotálamo que se encargan de esto, una porción anterior y una posterior. La porción anterior, esa es la que disipa el calor, es decir, que va a provocar vasodilatación, va a provocar sudoración para ir eliminando el calor del organismo. Y una porción posterior, que esa hace lo contrario, esa conserva el calor, provocando vasoconstricción, inhibe la sudoración, provoca escalofríos para mantener la movilidad del cuerpo y generar calor. Entonces, ven la importancia que adquiere el hipotálamo en el organismo. Además, el hipotálamo va a estar regulando la ingesta de alimentos y agua. Y por eso esta práctica se da bastante para hablar de casos clínicos, porque pueden haber muchas lesiones en estos núcleos que me dan como características específicas, como la obesidad, si se daña un centro de la saciedad, por ejemplo. Entonces, tenemos centros del hambre, que sería la región lateral del hipotálamo, y que si se estimula esta región, se va a inducir el apetito. Hay centros de la saciedad que si se estimula, pues ahí se inhibe el apetito, hay centros de la sed. Y bueno, algo importante que vamos a ver en un mesón específicamente, el control endocrino, que el hipotálamo va a controlar, va a estimular o va a inhibir a la adenopófisis o la hipófisis anterior, mediante la liberación de hormonas, que ya sean inhibitorias o estimuladoras. Y por último, también el hipotálamo va a estar regulando las emociones y el comportamiento a través de sus conexiones que va a tener también con el sistema límbico y la corteza prefrontal. Y va a mantener esa regulación de las emociones. Entonces, si no tiene alguna duda con hipotálamo,
cosas más importantes las vamos a ver ya específicamente en los mesones. Y las conexiones con la hipófisis, los que les había dicho. El hipotálamo y la hipófisis van a estar conectados a través de una vía nerviosa y una vía vascular. La vía nerviosa me va a conectar el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo con la neurohipófisis. Son células magnocelulares que van a enviar sus axones hasta la neurohipófisis, a esta región, la hipófisis posterior, para que aquí se almacenen las secreciones que ustedes me mencionaron, la vasopresina o ADH y la oxitocina. Y van a tener una conexión vascular, donde va a estar el sistema porta. El sistema porta hipoficiario es el otro mecanismo de comunicación que tiene el hipotálamo con la hipófisis, y es aquí donde se envían las hormonas liberadoras o inhibidoras que vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces pasamos al subtálamo. El subtálamo ya es uno de los hermanos menores, y a grosso modo el subtálamo va a estar involucrado en la regulación de la actividad motriz. Va a estar bien relacionado con el hipotálamo, va a estar relacionado con los núcleos, el núcleo rojo, con el cuerpo estriado o los núcleos basales. Y vamos a encontrar aquí también varias estructuras en el subtálamo. La más importante es el núcleo subtalámico, que también se llama cuerpo de Lewis, L-U-Y-S, cuerpo de Lewis. Este núcleo va a ser como lo más prominente que encontremos en el subtálamo y va a tener como una estructura biconvexa, y este se sitúa cerca de la cápsula interna. Recordemos que la cápsula interna era uno de los límites laterales. Esa que vemos acá. Era uno de los límites laterales del diencéfalo. Además, dentro del subtálamo nosotros vamos a encontrar muchos fascículos como fibras sensitivas, fibras cerebelotalámicas que van a atravesar por el subtálamo, fibras que vayan hacia el globo pálido, y va a haber una regulación dopaminérgica en estas zonas para el control motor. Pero algo muy importante que también forma parte del subtálamo es la sustancia negra y el núcleo rojo, que como tal son estructuras que se originan cerca del mesencéfalo, pero que se extienden hasta el subtálamo. Y aquí me van a formar un área muy característica, que es la zona incerta. No sé si la han escuchado antes. Esta zona incerta se dice que está relacionada con la sed, pero no es como su nombre dice, está como incierta. Entonces eso es en cuanto al subtálamo. Recuerden, actividad motora, y va a estar en contacto directo con los núcleos basales. Y pasamos a la última parte y a la más posterior, el epitálamo. Entonces, el epitálamo va a estar constituido por la glándula pineal, los núcleos de la vénula y las estrías medulares. Entonces, estos núcleos de la vénula se va a dividir en dos, unos núcleos laterales y unos núcleos mediales, y se van a ubicar en una región del epitálamo que se conoce como trígono de la vénula, que va a estar ubicado más dorsal al epitálamo. Esta zona de los núcleos de las avénulas van a recibir aferencias a través de estrías medulares. ¿Ves como ese relieve que ven acá? Estas estrías medulares van a enviar esas aferencias a los núcleos de la vénula. Y desde los núcleos de la vénula va a partir un fascículo con un nombre medio enredado, el fascículo avénulo interpeduncular, que también tiene otro nombre, el fascículo retroreflejo de Meynert, si no mal recuerdo. Entonces, estos fascículos son importantes porque van a estar relacionados con la formación reticular del mesencéfalo, van a tener conexión con áreas del hipotálamo, con neuronas preganglionares. Entonces también va a estar muy involucrado en lo que es el sistema nervioso autónomo. Y por lo tanto, en la regulación de respuestas emocionales. Entonces son zonas que no tienen como una función específica, pero sí se conectan con áreas específicas que nos dan una idea de qué funciones tienen. En el caso de los núcleos avenulares, la regulación autónoma junto con el hipotálamo, y una parte de regulación emocional, y por eso sus conexiones con el tálamo a través de las estrías medulares. Otra estructura importantísima del epitálamo es la glándula pineal. La glándula pineal o cuerpo pineal
también se llama epífisis. Esta va a ser una estructura, como de las estructuras más prominentes del epitálamo. Es esto que vemos acá. Esa es la glándula pineal y en una vista posterior es esta estructura que se ve como más prominente aquí. El origen embrionario de esta glándula pineal es que va a ser como una evaginación también del techo del tercer ventrículo, del techo ependimario del tercer ventrículo, y por eso vemos que está cerca del tercer ventrículo. Entonces va a ir descendiendo esta sustancia gris y se va a formar de células que se conocen como pinealocitos. Estos pinealocitos, ¿recuerdan ustedes la estructura de los astrocitos que tenían un montón de prolongaciones para estar en contacto con los vasos sanguíneos? Los pinealocitos también van a estar en contacto con abundantes vasos sanguíneos. Algo muy interesante de la glándula pineal es que forma parte de los órganos circunventriculares. ¿Alguien sabe qué son los órganos circunventriculares? Oscar, vos no puedes contestar. Vamos a preguntar a alguien ahí al azar. Diana, ¿sabes qué son los órganos circunventriculares? No. Bueno, los órganos circunventriculares, ustedes saben que todo el encéfalo y los nervios periféricos están protegidos por una barrera hematoencefálica. Y las barreras hemato del órgano que sea están compuestos de capilares continuos. Son las zonas en donde no hay, perdón, es que no se me activa el micrófono. Son las zonas en donde no hay barrera hematoencefálica. Ajá. Y aparte de la glándula pineal, ¿qué otra conoces? No me acuerdo. Solo sé que son esas. Bueno, yo los dejo de tareas. Entonces, esta glándula pineal, la barrera que encontramos aquí son capilares fenestrados, es decir, que van a tener fenestraciones o aberturas en sus paredes que van a permitir el paso de moléculas grandes en la sangre. Entonces, no va a ser una zona como muy protegida, digamos. Hablando más de datos, antes de pasar a las funciones de la glándula pineal, esta a partir de los 16 años empieza a calcificar y me va a formar unas estructuras que se conocen como arenas cerebrales. Entonces, calcificar es que se conviertan en sales de calcio y magnesio. Y por lo tanto, esto es visible en radiografías. Se va a poder identificar en personas adultas. En cuanto a las funciones de la glándula pineal, la principal es la producción de melatonina. Aparte de eso, aparte del concepto que tenemos de la función de la melatonina, que es la producción del sueño, la regulación de los ciclos circadianos, la melatonina es importantísima para inhibir la maduración sexual. Va a ser como un bloqueo, digamos. Porque esa melatonina tiene efectos antigonadotropos, antigónadas, pongámoslo así. Entonces, por eso es importante el desarrollo de la glándula pineal en los niños, por ejemplo, que ellos tengan una glándula pineal, para que se esté produciendo melatonina y se esté pausando la pubertad hasta el momento en que tenga que darse. Y por eso a partir de los 16 años pues ya se calcifica, porque como su función como tal ya la cumplió. Siempre sigue funcionando, pero se va calcificando, ya no es como un órgano principal en ese aspecto. Pero bueno, si recuerdan ustedes cuando les hablé del hipotálamo, había un núcleo, el supraquiasmático, que estaba encima del quiasma óptico, como por aquí. Ese núcleo supraquiasmático recibe fibras de la retina directamente en situaciones de luz natural, por ejemplo. Se estimula en situaciones de luz natural, se envía la información, no se envía directamente. Voy a ver si tengo una imagen completa. No se envía directamente la información desde el ojo, desde la retina hasta la glándula pineal, sino que la retina tiene conexiones y se va a nivel de la médula espinal para entrar en contacto con ganglios simpáticos. Y después de pasar de la médula espinal, esto suben las fibras hacia la glándula pineal y estimulan la producción de melatonina o inhiben la producción de melatonina, dependiendo del caso en que se encuentre la persona. Si hay luz o no, por ejemplo.
Hay situaciones en las que hay personas que nacen sin glándula pineal y tienen una pubertad precoz. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de Parinot, donde ocurre esta situación, como una calcificación precoz o agenesias o atrofias, o hay estructuras, como en el caso de este síndrome. El techo mesencefálico, ven ustedes que se encuentra súper cerca aquí. Entonces, hay situaciones donde este techo mesencefálico me va a aplastar la glándula pineal y eso hace que su función se vea como limitada. Y eso hace que haya una pubertad precoz o que la glándula pineal deje de cumplir su función en la producción de melatonina. ¿Han escuchado ustedes de las gomitas de melatonina? También se puede ingerir de forma externa, no necesariamente que la produzca el organismo. Y eso es interesante porque en situaciones como hay jet lag, por ejemplo, de que viajan a otro país europeo, donde el horario es diferente, esa melatonina ayuda a restaurar el ritmo circadiano de nuestro organismo. Durante la noche, por ejemplo, la melatonina hace que disminuya la presión arterial, que disminuya la frecuencia cardíaca, para relajar el organismo y mantenerlo como quieto o estable durante el sueño. Y aquí les dejo unas imágenes de resonancias y de rayos X donde se nota la calcificación de la glándula pineal. Vean este punto blanco aquí, igual a cómo se observa el hueso del cráneo. Nuevamente aquí también, aquí más de cerca. Si no recuerdo, esas imágenes eran de un paciente de 62 años. Y por eso ya se ve súper calcificado. Y bueno, ahí terminamos la parte teórica. Eso que me tardé 1 hora, ¿no? Espérame, voy a ver agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de diencéfalo, en la práctica damos 4 mesones. Uno de ellos hablamos de núcleos de importancia, núcleos diencefálicos de importancia. También hablamos de hormonas diencefálicas. Hay un mesón de caso clínico y hay otro mesón de anatomía. Entonces, en el caso del mesón de anatomía, me confirman si ven la aplicación ahí. No. Espérame, ya lo voy a compartir otra vez. Yo uso esta aplicación. Hay un montón, pero esa la logré descargar gratuita. Siempre que hablen de anatomía, sea cual sea la práctica, yo les recomiendo que usen mapas 3D, Atlas 3D, perdón. Porque eso les va a facilitar demasiado a ustedes la explicación y les va a facilitar el que los alumnos les entiendan también. Entonces, si ven en este programa, cuando ustedes hablen de anatomía, pueden hacer uso de este o de Atlas e imágenes. Pero lo interesante de este es que sí les muestra los núcleos. Tienen que quitar todas esas estructuras de aquí enfrente. Pero si ven, ahí me muestra todos los núcleos del hipotálamo, por ejemplo. El núcleo lateral del hipotálamo, el núcleo preóptico lateral, el núcleo preóptico medial, que son los que les había mencionado al inicio, el núcleo lateral, el núcleo posterior, el tubérculo mamilar o los cuerpos mamilares que se ubicaban en la porción posterior. Aquí más abajo vamos a tener el quiasma óptico y en contacto con el hipotálamo, la hipófisis, el infundíbulo de la hipófisis, el tálamo, que es esta masa grande que ven aquí, y aquí pueden confirmar lo que les había mencionado, de que el tálamo es la masa más grande del diencéfalo. Si ven, el hipotálamo es pequeño, el tálamo está ahí grandote. Aquí sí no pueden ver como la división de los núcleos del tálamo como tal, pero para el hipotálamo les ayuda bastante para explicar esa parte. Creo que también se ve la glándula pineal. Ahí. Esa es la glándula pineal. Entonces yo les recomiendo bastante que usen un programa así 3D, porque les facilita. Y ya les hablé bastante de anatomía cuando inicia, entonces no vamos a perder tiempo en eso. Pero sí vamos a discutir los otros mesones. Vamos a iniciar con este, me confirman si ven. Sí. Ah, bueno.
Entonces, empezamos con el de hormonas diencefálicas. Aquí nosotros no vamos a hablar de todas las hormonas que se liberan en el encéfalo, en el diencéfalo, perdón, sino que vamos a mencionar las importantes: la vasopresina, la oxitocina, la melatonina. Y pueden mencionar ustedes las hormonas liberadoras o inhibidoras. O sea, tienen que mencionarlas, pero no tienen que ahondar tanto en eso, porque si se fijan en los objetivos, somos específicos en que no es una práctica de sistema endocrino, porque para eso está ISTO, pues. Entonces, para comenzar, el hipotálamo y la glándula pineal son los órganos del diencéfalo que me van a producir hormonas directamente. Y son los que van a tener como esta función en la regulación de la homeostasis del organismo. Es como un centro neuroendocrino regulador. Y es donde se va a originar el estímulo para la liberación de demás hormonas. Hormonas para el aspecto sexual, para el metabolismo, para el ciclo sueño-vigilia, para un montón de funciones que vamos a ir viendo. Entonces, la primera hormona que ustedes deben mencionar en sus mesones es la ADH o vasopresina. ¿Alguien antes de que iniciemos me menciona una función de la ADH o vasopresina? La antidiuresis. ¿Y qué es antidiuresis? Que evita que orinemos. Ajá. Inhibe el acto de orinar. O inhibe orinar, como ustedes lo quieran ver. Algo interesante es que el alcohol inhibe la liberación de ADH. Y si se inhibe la liberación de ADH, entonces van a estar orinando a cada rato. Por eso cuando beben le dan ganas de orinar. Entonces, ¿qué aspectos importantes deben mencionar ustedes en este mesón? ¿Dónde se produce esta hormona? ¿Dónde se libera? Porque recuerden que el lugar donde se produce y donde se libera no siempre es el mismo. Las funciones, qué estímulos hay para la secreción, y eso es como lo más relevante que tienen que mencionar. En el caso de la H o vasopresina... Una pregunta. Ajá. ¿Saben si a este punto de la práctica ya se vio endocrino en ISTO? De hecho, el mismo día que di diencéfalo yo, sí había dado endocrino en ISTO, entonces sí. Ah, ok. Gracias. Igual, ustedes siempre, aunque ya hayan mencionado, por ejemplo, que los hemisferios es esto, recuérdenle a los estudiantes o cuando estén dando el expositivo, hagan como que los evaluadores son estudiantes recién ingresados a Morphos y explíquenle todo, vuélvanles a repasar todo. Si están dando configuración externa, vuelvan a repasar lo que vieron en neuroanatomía general, porque no siempre los alumnos recuerdan lo que ven en las prácticas anteriores. Entonces, si ustedes tienen chance de explicarles una cosita extra, que en este caso, por ejemplo, el sistema endocrino, si no lo han visto, pues se lo dan ahí rapidito. Bueno, en el caso de la ADH se produce, les había dicho, en el núcleo supraóptico del hipotálamo. Se produce ahí y se envía a través de los axones de las neuronas magnocelulares de este núcleo hacia la neurohipófisis. Aquí creo que tengo la imagen. Ahí está. Entonces, se libera en el núcleo supraóptico. Hay literatura donde mencionan que en el paraventricular también, que en los dos núcleos se liberan las dos hormonas. Entonces, se libera ahí, estos axones van hacia la neurohipófisis o la hipófisis posterior y aquí se almacena. ¿Alguien sabe cómo se llaman los cuerpos donde se almacena esta hormona? De Herring. Ajá. Ya le iba a preguntar a Perla. Los cuerpos de Herring. Entonces, hay unas proteínas, hay unas células, unas proteínas, las neurofisinas, que esas neurofisinas son como busitos de transporte que me van a llevar estas hormonas desde estos núcleos hacia la neurohipófisis, a los cuerpos de Herring. Pero eso es más de ISTO. Aquí lo que me importa es que sepan que son los axones y que aquí se almacena y desde aquí se libera. Aquí se almacena y se libera, pero no se produce en la neurohipófisis. ¿Qué estímulos me van a hacer que el núcleo supraóptico libere ADH? Un aumento en la osmolaridad plasmática, es decir, que aumente la cantidad de solutos y disminuye la cantidad de solvente, que haya más sodio, por ejemplo, y haya menos agua. Entonces, una disminución del agua me va a aumentar la osmolaridad en la sangre y eso va a ser un estímulo ideal para que se libere ADH. La ADH va a ir a actuar a nivel de los túbulos colectores en el riñón y aquí lo que va a hacer es la reabsorción de agua y evitar que nosotros orinemos.
todo el agua que se iba a orinar originalmente se reabsorbe para equilibrar esa presión, la osmolaridad del plasma. Es decir, que aumenten los niveles de agua y disminuyan los de disolutos. Entonces, para hacer eso también la ADH, por eso recibe otro nombre de vasopresina, porque me va a vasoconstringir los vasos sanguíneos, para disminuir el volumen sanguíneo periférico, y también aumenta la presión arterial. Entonces, otro de los estímulos de esta ADH va a ser eso, una disminución en la presión arterial, me estimula la liberación de ADH para que me aumente la presión arterial. Y por eso tiene esos dos nombres, vasopresina, recuérdenlo, en el caso de los vasos sanguíneos, vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, el vaso se vuelve más chiquito y la sangre pasa con más fuerza, entonces aumenta la presión arterial. Y el otro nombre de ADH, antidiurética, porque actúa a nivel del riñón, específicamente a través de unos receptores V2 en los túbulos colectores, para la reabsorción de agua y evitar orinar. Hay unas situaciones como la diabetes insípida, por ejemplo, que hay una producción deficiente de ADH. Entonces se está orinando demasiado y se pierde demasiada orina. Y hay como una retención, como una eliminación de cantidad de orina. Entonces, pasamos a la otra hormona que se libera dentro de estos núcleos, que es la oxitocina. La oxitocina es bien interesante porque aparte de tener funciones fisiológicas en el organismo, también tiene funciones emocionales y se conoce como la hormona del apego también. Esta se produce principalmente en el núcleo paraventricular a nivel de hipotálamo y se va a ir a almacenar también a estos cuerpos de Herring en la neurohipófisis a través de los axones de estas células magnocelulares nuevamente. Las funciones que nosotros podemos encontrar dentro de esta hormona es la contracción del músculo liso. Contracción del músculo liso en ubicaciones específicas. En el caso del útero, por ejemplo, ayuda a dilatar el cuello uterino, pero a contraer el útero. Contraer el útero para expulsar al bebé. Va a ser la encargada de desencadenar el parto, porque entre más contracciones hayan, más oxitocina se libera. Entonces es como una retroalimentación positiva en el parto. El llanto del bebé, por ejemplo, es un estímulo para la liberación de oxitocina. Y si se libera oxitocina, este músculo liso que me va a estar rodeando los túbulos en la glándula mamaria, se va a contraer y va a liberar leche materna. Y durante la excitación sexual, pero en el caso de las mujeres más que todo, porque la función de la oxitocina en el acto sexual en los hombres no se tiene muy clara. Pero si ustedes usamos la lógica y vemos que en las mujeres estimula la contracción del músculo liso, tiene sentido que en los hombres estimule la contracción del músculo liso, del conducto deferente, del epidídimo, para estimular la eyaculación. Y bueno, ya les hablé de algunos estímulos también, que se relacionan bastante con sus funciones. Va a tener estímulos mecanorreceptores, como en la contracción del cuello uterino, además del llanto del bebé, el reflejo de succión, que también se llama reflejo de Ferguson, es un estímulo para la liberación de oxitocina, y la contracción de los lobulillos en la glándula mamaria. El contacto físico, abrazar a una persona que ustedes de verdad aprecien, no solo como pareja, por ejemplo, sino como amigos. La relación madre-hijo se basa en la liberación de oxitocina, por ejemplo. Entonces está muy relacionada con el apego emocional. Ahora vamos a la parte en la que yo les mencioné que ustedes no tienen que hablar de todas las hormonas que se liberan en el hipotálamo y mencionar que así tipo toda su función. Pero sí pueden mencionar qué hormonas se liberan y qué va a ir a estimular a nivel de hipófisis. Entonces, en el caso de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, me va a estimular la liberación de la hormona de crecimiento para que ésta vaya a actuar a los lugares donde tenga que ir. En el caso de la hormona liberadora, inhibidora de la hormona de crecimiento, pues inhibe la liberación de la hormona de crecimiento en la hipófisis. En el caso de la dopamina, que se produce a nivel de hipotálamo también, esta dopamina me inhibe la liberación de prolactina a nivel de la hipófisis. Por lo tanto, va a inhibir la producción de leche.
Esa es la que se conoce como hormona inhibidora de la prolactina. Pero también hay una hormona liberadora de la prolactina para estimular la liberación de leche. Y así pueden ir ustedes con la corticotropina, la tirotropina, la hormona luteinizante. Que aquí estas hormonas que se liberan en el hipotálamo no van a ir a actuar directamente a nivel de órganos, sino que esas hormonas liberadas en el hipotálamo, su función es regular, inhibir o estimular a la hipófisis, para que esta libere hormonas que sí van a ir a actuar directamente a órganos. Entonces aquí les dejo esta tablita que les resume todo, la función principal, el estímulo para esa liberación y la hormona hipofisiaria que va a regular. Si ven, la hormona hipotalámica que se libera primero tiene un nombre muy similar a la hormona hipofisiaria que se va a liberar en la respuesta final. Y por último, tenemos la glándula pineal, que esa ya les hablé, de la melatonina, perdón, que esa ya les hablé un poco. La producción de esta melatonina se produce a nivel de la glándula pineal, a través de la vía del triptófano. Va a tener control, aparte de los estímulos visuales de la luz ambiental, va a tener un control hipotalámico por esta vía del núcleo supraquiasmático que se va a relacionar con la retina para estimular o inhibir a través del sistema nervioso simpático y parasimpático la liberación de la melatonina. Entonces, aparte de la función de producir el sueño, de la regulación, recuerden esta función importante de detener la pubertad en los niños. Y eso se relaciona con síndromes, por ejemplo, de pubertad precoz. El estímulo ideal para que se produzca melatonina es la oscuridad. En situaciones de oscuridad se produce melatonina y ya se induce el sueño, disminuye la temperatura, disminuye la presión arterial, la frecuencia, para que nosotros podamos mantener el sueño, sostiene el sueño. Y el pico de liberación de melatonina, si no mal recuerdo, era de 2 de la mañana a 4 de la mañana. De ahí, cuando sale el sol y tenemos ese estímulo de luz diurna, de luz ambiental, se inhibe la liberación de melatonina y ahí entramos en un estado de vigilia. Y bueno, eso es en cuanto a las hormonas. Y son de esas hormonas las que tienen que mencionar ustedes en su expositivo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, si no tienen dudas, entonces seguimos con el otro mesón. En el caso del mesón de núcleos diencefálicos, nosotros hicimos una maqueta. Creo que había una imagen, se las voy a mandar la imagen, en la que nos basamos para hacer la maqueta, para que la tengan en cuenta y la utilicen el día, si a ustedes les llega a tocar esta práctica. La maqueta lo que tiene son núcleos. Tiene los núcleos ahí que se pueden pegar y despegar con velcro para facilitar la explicación de todos esos núcleos. Entonces, vamos a hablar de núcleos a nivel de hipotálamo y de núcleos a nivel del tálamo. En el caso del hipotálamo, los núcleos que nos interesa a nosotros mencionar en clase, que son como los más relevantes, son los que yo les he venido mencionando durante toda esta hora, que serían el núcleo supraquiasmático, el paraventricular, el núcleo arqueado, que es muy importante para la liberación de hormonas que van a regular a la hipófisis, el núcleo preóptico, el ventromedial, el núcleo lateral. Entonces, todos esos núcleos ustedes los tienen que mencionar. En el caso del núcleo supraquiasmático, ya les he repetido la función, creo que ya los voy a tener aburridos. Es la conexión con la retina. Va a recibir el estímulo de luz en la retina y va a controlar la secreción de la melatonina. Si hay luz, inhibe la secreción de melatonina. Si hay oscuridad, se estimula esta liberación de melatonina. Si se daña este núcleo supraquiasmático, pues va a haber una desregulación, un desequilibrio en los ciclos vigilia-sueño. Otro núcleo importante que deben mencionar es el núcleo paraventricular. Ese se va a ubicar cerca del tercer ventrículo y por eso se llama paraventricular, va a ser paralelo al tercer ventrículo. Su función principal va a ser también la producción de oxitocina y vasopresina, pero principalmente la oxitocina.
¿Qué lo va a estimular? Se va a estimular a través del estrés, la succión, les había mencionado también que el llanto del bebé, la deshidratación en el caso de la liberación de ADH, si es que el núcleo supraóptico no está supliendo bien esta producción de esta hormona. Y bueno, esa es la importancia de ese, que también ya lo habíamos visto en el caso de la oxitocina. El núcleo arqueado, que ese núcleo arqueado se va a ubicar cerca de la base del hipotálamo. Y este es muy importante porque además de tener su función en la regulación con el apetito, también va a estimular la liberación de hormonas hipofisiarias. Entonces, hablando en la parte del apetito, ¿ustedes recuerdan hormonas como la leptina, el neuropéptido Y? Sí. ¿Qué recordás de esas? Bueno, que la leptina era la hormona de la saciedad. Ajá, ¿y el neuropéptido Y? De si no me acuerdo. Ese neuropéptido Y también se relaciona con el apetito. Entonces, sí, la leptina y ese neuropéptido Y van a actuar a nivel de este núcleo. En el caso de la leptina, lo que va a hacer es estimular el núcleo arqueado para estimular la saciedad. Y la leptina se produce en el tejido adiposo. Entonces, si hay mucho tejido adiposo, idealmente debería haber bastante, regular bastante esta saciedad. Y también se estimula lo que es la liberación de la hormona del crecimiento. Y por eso se relaciona con trastornos de peso como la obesidad o la anorexia y la secreción hormonal a nivel de la hipófisis. Otro núcleo importante es el núcleo lateral, y este es el centro del hambre. Al ser el centro del hambre, que estimula el hambre, se va a activar en situaciones donde haya disminución de la glucosa sérica, es decir, la glucosa en sangre. Entonces, al haber una disminución en la hipoglucemia, este núcleo se activa para estimular el hambre. Una lesión en ese núcleo, pues, ¿qué me va a producir? Una anorexia. Esa fue una pregunta que les había hecho en un examencito a los estudiantes. Bueno, fue ¿qué provocaba una lesión en el núcleo ventromedial? Había sido. Que ese es el centro de la saciedad. Y les había puesto un caso clínico de un paciente que comía demasiado, que todo lo que se encontraba le provocaba hambre, no me acuerdo qué les había puesto, pero porque había tenido una lesión en ese núcleo. Y siempre lo confunden, el núcleo lateral con el núcleo ventromedial. Entonces, esa parte ustedes como recálquenla, siempre hagan como la comparativa entre un núcleo y otro. El lateral es el centro del hambre y el ventromedial es el centro de la saciedad. Y el preóptico, ese núcleo preóptico va a estar muy involucrado en lo que es la termorregulación y además va a estimular la liberación va a liberar la hormona liberadora de gonadotropina y esa va a ir a actuar a nivel de hipófisis. Eso es en cuanto a nivel de los núcleos del hipotálamo que ustedes deben de mencionar. Y por otro lado también tenemos los núcleos del tálamo. Y aprovechando que estamos aquí con esta imagen, si ustedes recuerdan cuando les hablé del tálamo, les mencionaba de que estaba directamente relacionado con la corteza cerebral y había una comunicación bidireccional. Si ustedes se fijan en la concordancia de los colores, el núcleo anterior del tálamo, yo les había mencionado que tenía conexiones con el giro del cíngulo, por ejemplo, para la regulación de las emociones, la memoria reciente, muy relacionado con el sistema límbico. Y si ven, esta imagen es muy buena porque nos ayuda a relacionar las áreas de la corteza cerebral con las que se relaciona el tálamo. El núcleo dorsomedial, por ejemplo, que tenía conexiones con la corteza prefrontal del lóbulo frontal. Y vean, los colores nos ayudan bastante a ubicar la función. Y bueno, dentro de los núcleos y de importancia aquí en este mesón son los núcleos que estaban en la hilera ventral, el ventral posterolateral, el ventral posteromedial, los núcleos ventral anterior y el ventral lateral en la regulación motora, el núcleo dorsomediano y los cuerpos geniculados o los núcleos geniculados. Entonces, en cuanto al núcleo ventral posterolateral, recordemos que ese era el que llevaba la información, el que recibía la información, somática o sensitiva de todo el cuerpo. Es decir, el dolor iba a recibir la temperatura, vibraciones, presión, propiocepción, todo lo que esos fascículos
llevaran hacia el tálamo. El lemnisco medial y el espinotalámico. Estos dos fascículos, el lemnisco medial y el espinotalámico, se van a proyectar después de pasar por el tálamo, ambos, a la corteza sensitiva primaria, el área 312 de Brodmann. Por otro lado, tenemos el ventral posteromedial, que ese no va a recibir sensibilidad del cuerpo, sino sensibilidad de la cara, como habíamos mencionado al inicio. Y por lo tanto, va a recibir información del nervio trigémino, de las 3 ramas del trigémino. Envían información a través del lemnisco trigeminal o lemnisco del trigémino hacia este núcleo. Y también lo van a llevar ambos núcleos, es el núcleo ventral posterolateral y el posteromedial, son un relevo para la corteza sensitiva primaria. Por otro lado, el núcleo dorsomedial, que les había mencionado al inicio, que ese va a estar muy relacionado con lo que es el olfato, las emociones o cualquier aspecto sensitivo o somático del organismo, y relacionarlo con la memoria y las emociones. Por eso se conecta con la corteza prefrontal, para relacionar esa parte de la conducta. Y la amígdala, porque recuerden que la amígdala es como de esas estructuras del encéfalo más antiguas. Y es como primitivo. Entonces, por eso se relaciona bastante con la conducta, al estar vinculado con la amígdala también. Y por otro lado tenemos el núcleo geniculado lateral y el medial, que el lateral iba a estar conectado con el tracto óptico y el medial con la vía auditiva, que eso es como lo más importante que ustedes deben de recordar. Entonces, esos son los núcleos que ustedes tienen que mencionar. Aquí ustedes no tienen que ahondar mucho en las funciones. O sea, sí tienen que mencionar las funciones importantes, las funciones que sean medio específicas, ubicar estos núcleos anatómicamente, y por eso utilizamos esta maqueta para que los estudiantes puedan ubicar estos núcleos. Y la maqueta, además, cuando ustedes la vean ahí, si les llegara a tocar esta práctica y si quieren hacer este mesón, esta maqueta se puede desarmar como un rompecabezas. Entonces está bien cool. Y por último, vamos a la parte del caso clínico. El caso clínico que nosotros utilizamos es el del síndrome de Sheehan. Este síndrome de Sheehan es un infarto, en resumido, es un infarto en la hipófisis. Es decir, la hipófisis dejó de recibir sangre durante el parto en las mujeres. Entonces, durante el parto, la hipófisis dejó de recibir sangre por una hemorragia extrema durante el parto, y entonces se necrosó la hipófisis. Y al necrosarse la hipófisis, disminuyó la liberación de todas las hormonas que se liberaban en la hipófisis. Eso es como una introducción al síndrome. Entonces, veamos este caso clínico. Este es un caso clínico random, no es como que este van a usar ustedes. Pueden buscar uno ahí de un artículo que sea verdadero. Una paciente femenina de 33 años, primigesta, que presenta hemorragia obstétrica, generalmente es posparto la hemorragia, severa durante el parto. Posteriormente desarrolló hipoglucemia, hipotensión, imposibilidad de lactancia y fatiga intensa. Entonces vean esto que es importante, la hipoglucemia, la hipotensión y la imposibilidad de lactancia. Todo esto se relaciona con hormonas que se liberan a nivel de la hipófisis. Y el antecedente principal de esta paciente es la hemorragia obstétrica durante el parto. Entonces, a las pocas semanas, la paciente manifestó amenorrea persistente, pérdida de vello axilar y púbico, así como la intolerancia al frío. Este cuadro clínico es característico del síndrome de Sheehan, también conocido como infarto hipoficiario postparto, que va a causar la disminución del tamaño de la glándula pituitaria, un hipopituitarismo, que es adquirido. Entonces, todas las manifestaciones clínicas que tengan las pacientes con Sheehan, como la hipoglucemia, por ejemplo, o la hipotensión, son efectos secundarios a una enfermedad o una patología, que en este caso sería el infarto o la necrosis o la muerte del tejido de la glándula hipófisis. Entonces, la fisiopatología es eso. Hay una necrosis isquémica. Cuando ustedes ya lleven patologías, si no la han llevado, van a ver que la necrosis isquémica se ocasiona porque el riego sanguíneo de la hipófisis, en este caso, y recuerden que la hipófisis es una estructura muy irrigada, cuando se detiene el flujo sanguíneo en una zona, ocurre muerte celular, y esa muerte celular se traduce a necrosis, y en este caso es isquémica porque se ocasiona por eso, por una obstrucción vascular o la interrupción del flujo sanguíneo hacia una zona. En este caso sería la glándula pituitaria.
Entonces, esta hipoperfusión, es decir, la disminución en la llegada de oxígeno y nutrientes a esa área, va a comprometerme el sistema porta hipoficiario. Y por lo tanto, me va a provocar este infarto en la glándula hipófisis, justamente. Si hablamos más a detalle, recuerden que el sistema porta hipoficiario se encuentra en la adenohipófisis. Entonces es la adenohipófisis y las hormonas que se liberen en la adenohipófisis las que se van a ver afectadas. La neurohipófisis, por su lado, al estar irrigada por otras arterias hipotalámicas que vienen del sistema vértebro-basilar, del tronco basilar, no se ve afectada, porque es importante que recordemos la anatomía también, la irrigación de las zonas. La adenohipófisis se irriga por el sistema porta hipoficiario. La neurohipófisis por estas arterias hipotalámicas del sistema del tronco basilar. Entonces, por eso no se ve afectada. Y cuando se produce este infarto o la necrosis, la glándula pituitaria deja de producir esas hormonas, como ya les había mencionado. Las manifestaciones clínicas que tengan estas pacientes van a depender de la cantidad o el daño que se haya provocado. Si la necrosis fue muy grave, pues las manifestaciones clínicas también. Entonces, en el caso de la paciente, recuerden, en este caso hipotético, tenía hipoglucemia, hipotensión, imposibilidad de lactancia y fatiga. Entonces, eso se puede relacionar con una disminución en hormonas como la adenocorticotropa, por ejemplo, disminución en hormonas como la prolactina, la estimulante de tiroides, que se relaciona con la hipoglucemia y la fatiga intensa. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que se van a relacionar por la deficiencia de hormonas. En este caso, un déficit de prolactina es lo que tenía la paciente, la incapacidad para lactar o agalaquia. Un déficit de hormona adenocorticotropa, vamos a tener un hipocortisolismo secundario que me va a producir hipotensión, hipoglucemia, astenia, que es la pérdida o la fatiga que presentaba la paciente, y náusea. Recuerden que el cortisol que se produce en la glándula suprarrenal, ese es como muy relacionado en el metabolismo de la glucosa, y por eso vemos lo de la hipoglucemia. Pero además la hipotensión se puede dar por la disminución en la producción de aldosterona, por ejemplo, a nivel de la glándula suprarrenal. Y las náuseas y la astenia. Por eso es importante para ustedes que van a explicarle a los alumnos esta patología, que lo entiendan muy bien y sepan qué funciones tiene esta hormona, y esas funciones que tiene esa hormona son las deficiencias o las manifestaciones clínicas que va a tener esta paciente. Una déficit de TSH que me va a producir un hipotiroidismo. Si no se estimula la tiroides, se atrofia y ya no me produce T3 ni T4. Y por eso la paciente tenía la intolerancia al frío. También puede haber bradicardia, constipación y la fatiga. Además, recuerden que las hormonas gonadotropinas, la FSH y la LH, se producen a nivel de la adenohipófisis. Por lo tanto, no va a haber una regulación del ciclo menstrual de la paciente ni de todos sus órganos reproductores. Por eso había pérdida del vello púbico, pérdida del vello axial, había menorrea, que es la excreción de sangre durante la menstruación abundante. Ahí puede haber infertilidad porque no hay estimulación de folículos para que se maduren ovocitos. Entonces ahí se va relacionando bastante. Y por último, un déficit de la hormona del crecimiento, que este va a ser menos evidente en los adultos. Y si hay déficit de la hormona del crecimiento, no va a haber un crecimiento muscular ni óseo. Y también se relaciona con las alteraciones metabólicas, porque no se van a utilizar los nutrientes ni los suministros para producir músculo, por ejemplo, al no haber esas hormonas. Entonces vean qué interesante es que haya un daño en la glándula hipófisis, en la adenohipófisis específicamente, y cómo se relacionan las manifestaciones clínicas con la deficiencia de estas hormonas. Y bueno, ahí es como una imagen resumen de todo lo que les acabo de mencionar. Y el diagnóstico principalmente, al hacer ustedes el interrogatorio a la paciente, las manifestaciones clínicas que tenga, puede darles una idea, los puede orientar, pero puede ser un montón de cosas. Puede ser un tumor que me esté comprimiendo la hipófisis, un tumor hipofisiario que me esté bloqueando a células normales de la hipófisis, o una hemorragia que me produzca una isquemia a nivel de la hipófisis. Entonces, el interrogatorio o la historia clínica nos puede guiar a un diagnóstico diferencial. Pero lo que verdaderamente nos va a llegar a un diagnóstico exacto va a ser una imagen por resonancia magnética, por ejemplo. ¿Ven ustedes este hueco aquí?
Esta es la silla turca vacía, porque la silla turca ya no tiene a la adenopófisis ahí, ya no está sentada por la atrofia que se produjo en la adenopófisis al perder el suministro sanguíneo. Entonces, este hallazgo de imagen se llama silla turca vacía, y eso se puede relacionar directamente con el síndrome de Sheehan. Por eso esas imágenes, exámenes por imagen, se llaman exámenes complementarios, porque ustedes inician el interrogatorio y eso los orienta a un diagnóstico, pero lo que les confirma el diagnóstico como tal son este tipo de imágenes o exámenes. Entonces aquí confirmamos que la adenopófisis está atrofiada, por ejemplo, un hipopituitarismo. ¿Y el tratamiento qué va a hacer? Reponer esa pérdida de hormonas. Entonces, se le pueden dar glucocorticoides como la prednisona, se le pueden dar hormonas tiroideas como la levotiroxina, terapias de reemplazo estrogénico por la pérdida de las gonadotropinas, darle hormona de crecimiento en caso de que sea un niño, por ejemplo, que necesite hormona de crecimiento. Entonces, son hormonas que se pueden reemplazar. Lo ideal es que siempre se sigan produciendo en nuestro cuerpo, pero se puede contrarrestar las manifestaciones clínicas al ingerir las hormonas que se han perdido. Entonces, eso es lo que tienen que mencionar ustedes en su mesón. Es como, ese mesón está súper interesante. Entonces mencionan fisiopatología, el caso clínico que ustedes quieran llevar, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento. Con eso ya la tienen cheque. Y ahí terminamos con los mesones y la parte teórica. Entonces, ¿tienen alguna duda? Yo creí que me iba a tardar más, pero terminamos con buen tiempo. Igual, el objetivo es que ustedes tengan una idea de todo lo que tienen que hablar. No es meterles la información en un ratito, sino que ustedes tengan una idea de cómo deben dar la práctica, cómo deben dar la parte teórica. Muchas veces uno se equivoca, incluso estudiando, por ejemplo, yo me confundía. Decía yo, ¿será esto o será lo otro? Entonces siempre aprendan a improvisar. Eso fue algo que a mí, la instructora que estuvo a cargo de mi grupo en ISTO, por ejemplo, siempre nos dijo que lo importante es saber improvisar, no ponerse a inventar, sino saber improvisar y que el estudiante o que su evaluador no se dé cuenta que ustedes no se acuerdan o que no se dé cuenta que ustedes se equivocaron. Siempre se van a dar cuenta, pero lo pueden pasar desapercibido. Entonces, hablen con seguridad siempre, aunque no estén seguros de lo que están hablando. Y estudien. Si no tienen alguna duda, pues aquí quedamos. Y les voy a mandar las presentaciones y un documento que tengo ahí también para que si les sirve algo. Bye bye, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.